Una tarta de malvaviscos. Tomaré una porción de masa del refrigerador. Son unos 50 gramos de masa estirados en cuadrados de 20 centímetros de lado. Ahora corto este cuadrado en 4 partes iguales. Un buen consejo cuando trabajamos hojaldre es dejar mucho espacio en la placa de cocción porque la masa se expande. A todo el mundo le gusta esta combinación. Una galleta dulce, malvaviscos y chocolate con leche. Colocamos otra galleta dulce en cada tarta y unos malvaviscos más. Este relleno debe derretirse, quedar bien untuoso, cremoso y rústico. Esta es una forma muy básica de utilizar la masa en hojaldre a partir de unos simples cuadrados. Aquí no nos preocupa la precisión. En las otras tartas tendré más cuidado. El paso final es una pincelada de huevo con agua que le agrega un lindo brillo a la tarta y le da un dorado muy especial a la superficie. Reservo estas delicias y tomo otro cuadrado de masa. Corto como antes, pero esta vez para hacer las tartas saladas de pera. Pensemos en la letra L en este sentido y también en este otro. No se encuentran, dejaremos un espacio en el medio de la tarta. Habrá un espacio entre las dos L's. Con el cuchillo de oficio trazo una L de 2 centímetros de ancho y en el ángulo opuesto otra L. Y ahora lo que hacemos es plegar la segunda L casi sobre la primera y la primera hacia el ángulo donde estaba la segunda. Ya tenemos un marco que encierra el relleno y este marco se inflará, se levantará en contacto con el calor del horno y tenemos una tarta vistosa sin haber trabajado mucho. Tengo 4 hermosas bases. Ahora el relleno. Tomé 2 peras no muy maduras, las pelé y las corté en mitades. Las corto en rodajas y las coloco prolijamente en el centro. Y cada mitad de pera entra muy bien en la base de tarta. Y la cubierta es realmente muy simple. Una cucharada sopera de azúcar moreno sobre la pera. No se necesita ninguna precisión. Una cucharada de crema sobre el azúcar de la pera y obtendremos una cubierta deliciosa y crujiente sobre la tarta. ¡Ah! Divina. Un poco de huevo con agua sobre la masa para que se dore en el horno. Y como soy una gran fanática de la combinación dulce-salado, una pizca de sal gruesa. De este modo. Y ya las tenemos. Ahora la última variedad de tartas, el vol au vent. Voy a preparar un mazapán bien fácil, desde cero. Comienzo con un cuarto de taza de harina de almendras, 2 cucharadas soperas de azúcar y un huevo para unir todo esto. Para esta pequeña cantidad de mazapán necesito solo medio huevo. ¿Cómo medimos medio huevo? Cascamos el huevo, lo batimos apenas y medimos 2 cucharadas soperas. Y agrego un toque de extracto de almendras. Mezclo todo hasta lograr una pasta. Reservo la mezcla. El manejo de la masa para el vol au vent es más avanzado. La forma clásica del vol au vent es redonda. Tomo un cortapastas y corto 4 discos. Los coloco en la placa de repostería. Pico estos discos con el tenedor y como estos vol au vents tendrán un aro que oficiará de borde, quiero que estas bases no suban mucho. Corto otros 4 círculos y le retiro otro círculo interior más pequeño con otro cortapastas. Les hago un agujero a cada nuevo círculo, lo que me queda en un aro. Y coloco cada uno de ellos sobre los primeros círculos. Pincelo con huevo que me sirve para contener todos los rellenos húmedos o rellenos frutales sin que se ablande la base, sin que goteen. El huevo es muy útil porque sella los bordes e impermeabiliza la base de masa. Además ayuda a que se pegue el aro de masa y contiene bien los rellenos. Aquí tenemos nuestros pequeños vol au vents, una cucharada del mazapán que preparamos. Así está bien. Y
Ahora también tengo albaricoques, una gran fruta con la que horneo todo el año. Un albaricoque sobre cada una. Y una pincelada final de huevo batido. Y lo último que agrego, para que haya crujiente, un poco de azúcar moreno, que espolvoreo sobre las tartas. Las 3 tartas están listas para el horno, que precalenté a 160 grados centígrados. La temperatura ideal para que en 25 minutos las tengamos listas. Me encanta cómo la masa de hojaldre se transforma en el horno. Miren cómo se despegaron las capas de masa. Vemos bien los diferentes estilos. La rústica de malvaviscos, la hermosa tarta de peras con un poquito de sal y el siempre elegante boloband con el mazapán y el albaricoque. Ya aprendimos un uso básico del hojaldre. Ahora es hora de hacer algo más complicado, como un increíble Napoleón de chocolate y pasta de avellanas. Para mostrar cómo utilizar el hojaldre, una masa clásica de la repostería francesa, preparamos varias tartas. Pero recordemos que aprendimos a preparar la masa de hojaldre y ya dominamos la técnica de amasado y plegado para tener todas las capas. Luego con la masa de hojaldre hicimos 3 tipos de tarta muy sencillas para aprender a usarla con soltura. Y ahora avanzamos con algo más formal y elegante, el clásico Napoleón de chocolate y pasta de avellanas. Aquí tenemos capas de masa de hojaldre con un relleno cremoso. Comenzaré con la crema para esta confitura. Tengo una taza de leche evaporada, más media taza de leche común que vierto en una cacerola. La llevamos a fuego y usaré 3 yemas de huevo. Les agrego 3 cucharadas de almidón de maíz. Necesitamos un relleno bien consistente. Habrán notado que no agregué nada de azúcar hasta este momento. Ocurre que tengo todo el dulzor aquí, en estos 150 gramos de chocolate semi amargo que aporta también el sabor. Adicionalmente tengo 2 cucharadas de mantequilla. Mezclo el almidón con las yemas. Les agrego las leches casi a punto de hervor, de a poco al principio, mezclando la leche caliente con los huevos a temperatura ambiente. Y luego, cuando todo está mezclado, agrego el resto de la leche. Es decir, templo las mezclas. Llevo toda la... Y ahora, como ya hirvió y se espesó, tamizo esta crema sobre el chocolate y la mantequilla. El chocolate y la mantequilla se derritieron. Esta mezcla ganó mucha suavidad. Agrego un poco de vainilla y un poco de licor de avellanas. Y para realzar el aroma de las avellanas, agregaré un tercio de taza de mantequilla de avellanas. Adoro las avellanas. Las tuestan antes de procesarlas y por eso desprenden ese aroma penetrante y muy agradable. Esta crema ya se enfrió un poco, pero es preciso que llegue a temperatura ambiente para que podamos armar el Napoleón. Le puse papel film en contacto con la crema. Cocinamos las capas de masa. Aquí demostramos la maestría en el manejo del hojaldre. Aquí tengo medio kilo de masa de hojaldre. La corto en 3 porciones y las estiro hasta formar rectángulos de 10 centímetros por 20 centímetros. La clave de un buen Napoleón es que todas las capas sean iguales. Para eso, podemos usar los rodillos para pastas y nos quedan siempre de un espesor uniforme. Los usaré a baja velocidad con un espaciado medio y pasaré cada porción de masa 2 veces como si hiciéramos lasaña. Y lo bueno de usar estos rodillos es que la masa sigue estando fría, no toma temperatura, y eso permitirá que se abran las hojas. Esto es muy sencillo y nos quedan rectángulos de hojaldre perfectos.
¿Les doy prolijidad a los extremos? Adoro el hojaldre, es gratificante trabajarlo, y cuando lo dominamos, podemos hacer platos más difíciles. Al igual que como hicimos con los bolobans de albaricoque, picamos la masa con un tenedor. Ocurre que queremos controlar la altura a la que sube la masa. Tengo mi masa ya picada y necesito contenerla. Coloco papel blanco de cocina para que la masa no se pegue a la otra placa. Llevamos a horno de 200 grados centígrados durante 10 minutos. Luego agrego un par de pesos como de un ladrillo y se cocinan otros 10 minutos. Y en los 10 minutos restantes se cocinarán sin los pesos, sin la placa y sin el papel de cocina para que estos rectángulos de masa se doren. Luego de 30 minutos logramos estos rectángulos bien dorados de hojaldre que no crecieron excesivamente en el horno y que permitirán alojar nuestro relleno. Y dejamos enfriar los rectángulos de masa. La crema de chocolate también está fría y espesa. Ahora nos resta armar el Napoleón. Esparcimos la mitad de la crema de chocolate y avellana sobre uno de los rectángulos de masa. Ahora, el segundo va sobre el relleno. Presionamos un poco y la segunda mitad de la crema va sobre el segundo rectángulo de masa. Y el tercer rectángulo de masa lo presionamos y dejamos todo unas 2 horas para que se asiente. Cuando preparamos una confitura clásica como esta, la terminación es muy importante. Siempre me gusta dar prolijidad a todos los bordes, y aquí es donde vemos las capas de la masa de hojaldre. El toque final es espolvorear el Napoleón con azúcar impalpable. Ya dominamos la preparación de la masa de hojaldre, los dobleces, los descansos y el empaste de mantequilla, e hicimos este Napoleón. Ahora aprovecharemos los recortes de hojaldre que quedan al amasar para hacer unos deliciosos bocaditos salados y dulces. E incluso aprovecharemos los recortes para hacer unos ricos bocaditos. Para usar esos recortes no haremos un bollo. Los apilaremos y formaremos un cuadrado de 20 centímetros de lado y haremos como antes, frío, descanso y estirado. Como tienen un segundo amasado, no se levantarán tanto como la masa original, pero para los bocaditos esta masa es perfecta. Mi primer bocadito es una empanadita de tapenade. Con un cortapastas, corto estos sencillos círculos, pincelo la mitad de cada uno con huevo y agua y coloco un poquito de tapenade de olivas. Estos bocaditos deben ser eso, algo pequeño y sabroso en la boca. Los podemos servir tibios o a temperatura ambiente. Cerramos la masa sobre sí misma, con cuidado, con las manos enharinadas. Aquí tengo otro cuadrado de masa. A la gente le encanta el queso para acompañar una bebida. Pincelo todo el cuadrado de masa con el huevo más agua. Lo espolvoreo con semillas de sésamo para darle crujiente, una capa fina. Y le rayo parmesano bien estacionado por encima. Lo doblo por la mitad para que contenga el queso y las semillas y luego cortamos en bastones. Los retorcemos 2 veces y presiono los extremos sobre la placa de repostería. El último bocadito que me queda por hacer es la palmerita. La palmerita tradicional se hace espolvoreando azúcar y canela sobre la masa. Arrollamos la masa para que parezca una hoja de palmera. Y para la versión salada, en lugar de canela, utilizamos pesto. Lo esparcimos bien en una capa fina y arrollamos hasta la mitad cada lado opuesto. Le damos forma de palmerita, los 2 rollitos se encuentran en el medio. Y si damos vuelta a este doble rollo es más fácil de cortar. Deliciosas palmeritas.
Las palmeritas se abren y se expanden bastante, así que recuerden dejar un buen espacio entre ellas. Llevamos a un horno de 190 grados por espacio de 20 minutos hasta lograr un dorado crujiente. Crecen, se doran y quedan muy atractivos. Es bueno que del horno de la pastelera salgan cosas saladas de tanto en tanto. Y miren cómo se inflaron los bastoncitos de queso, las empanaditas de tapenade y las palmeritas de pesto que se expandieron por toda la placa. Les di todos los secretos para hacer una masa de hojaldre apta para platos dulces o salados. Así que pueden llevar ese conocimiento a sus cocinas, hornear y disfrutar. En el caso de hoy vamos a hacer la masa llamada de hojaldre inverso o invertido. ¿En qué consiste esta masa? Tiene un amasijo, tiene un empaste, pero la parte de la manteca llamada empaste va por fuera, lo cual resulta ilógico, pero no lo es tanto. Vamos a comenzar con el amasijo, que es la masa 1 que nosotros necesitamos. Para esto tenemos harina, 500 gramos, a la cual le vamos a agregar 20 gramos de sal fina. Son 500 de harina con 20 gramos de sal fina, y en el centro vamos a hacer un hueco y acá vamos a incorporar 150 gramos de manteca o mantequilla fundida, 150 gramos, y después entre 250 y 300 de agua. Eso lo tenemos que ir nosotros regulando. Tenemos que ir uniendo desde el centro hacia los bordes para lograr formar este amasijo. En principio no le agreguen todo el agua. Si pesaron 300, agréguenle en principio 3/4, después van viendo a ver hasta cuánto absorbe. En el hojaldre clásico o hojaldre francés, nosotros no utilizamos nada de materia grasa o manteca para hacer este amasijo, pero en este hojaldre sí lo necesitamos, porque no puede ser solo manteca lo que vaya por fuera, porque imagínense que sería imposible de trabajar, sino que tiene que ser una mezcla de manteca y harina. Entonces, parte de la harina va al empaste y parte de la manteca viene al amasijo. Una vez formado un bollo así medio mal hecho, ya directamente nosotros podemos dar por terminado esto y lo tenemos que dejar descansar. Nosotros tenemos que lograr que esta masa que está unida, hidratada, descanse. Lo dejamos así como medio cuadradito y lo vamos a envolver bien para dejarlo descansar. Descansa a temperatura ambiente. Lo que necesitamos es que relaje el gluten de la harina para poder después estirarlo con un palote. Así que esto lo vamos a poner a esperar por acá y ya me voy a dejar listo el film para después hacer el empaste. El empaste va a llevar manteca. En este caso, 500 gramos de manteca y 250 gramos de harina. Es decir, la mitad de la manteca en harina. Esto lo vamos a colocar en otro bol. La manteca está tomada y vamos a ir integrando la harina con la mano hasta lograr que todo esto se una. Ahí, vamos de a poco. La mano le va dando un poco de calor, entonces me facilita muchísimo el armado del empaste. Este hojaldre se utiliza muchas veces para fabricar el hojaldre de cacao o de chocolate. ¿Por qué? Porque acá puedo reemplazar parte de la harina por cacao y entonces va a tener un color oscuro. También se hace un hojaldre de pistacho, donde se le pone una pasta de pistachos, también acá la parte de manteca, porque no se olviden que esto es lo que va a ir por fuera, entonces va a quedar después como la parte visible del mismo. Ven, acá unimos ya todo esto, es como una pasta realmente, parece un roux. Lo vamos a colocar sobre el film, lo vamos a extender con una espátula y después con un cornet lo vamos a bajar todo y lo vamos a cerrar con el film y lo vamos a llevar a la heladera hasta el momento en que lo vayamos a trabajar.
Entonces, tenemos acá la parte de manteca que nosotros llamamos empaste y acá más relajado y reposado la parte del amasijo, es decir, la parte del hojaldre que tiene mayor cantidad de harina. Vamos a tener un poco de harina a mano para poder trabajar. Y de esta manera vamos a estirarlo. Y ustedes saben que siempre que hacemos una masa de hojaldre tenemos que encerrar una dentro de la otra para poder lograr después una buena, un buen hojaldrado, es decir, ese buen acordeonado que nosotros necesitamos. Entonces, ahí tenemos nosotros la manteca. Vamos a estirar el amasijo, también con un poquito de harina. Acá se usa a veces un poco más de harina de lo habitual, porque no se olviden que estamos trabajando a riesgo de perder la manteca ahí. Un poco de esta manera. Y vamos a colocarlo así. Y ahora voy a cerrar entonces con la manteca los bordes y vamos a empezar a darle los pliegues. Esto lo encerramos bien ahí. Parece raro, ¿no? Imagínense que tenemos siempre que trabajar con una superficie bastante fría para poder diagramar todas nuestras operaciones de manteca, palo de amasar y plegado. Y una vez que tenemos ahí, tratamos de afinarlo, hacerlo más delgado y ven que la masa cede. Realmente la masa cede muy bien. Y una vez que tenemos esa altura, empezamos con los pliegues. ¿Qué pliegues va a llevar esta masa? Vamos a hacer 4 pliegues dobles. ¿A qué le llamamos pliegue doble? Al que es como un portafolio. Viene al medio y después se monta sobre sí mismo. Entonces, este sería el primer pliegue de la masa. En lo otro escondemos la manteca nada más. Este sería el primer pliegue respectivamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después? Imagínense que esto es muy blando. Tenemos que enfriar esta masa y después esto estirarlo y llevarlo acá y esto llevarlo acá. Así 4 veces. En el medio, siempre en el alero. Acá tenemos entonces esta masa que ya tiene 3 vueltas, entonces vamos a darle la última para ver realmente cómo queda. Siempre los pliegues tienen que mirar a mí para poder replegarse sobre sí mismos. Este va a ser el pliegue número 4, son 4 vueltas dobles. ¿Y cuál es la ventaja que tiene este hojaldre respecto a los anteriores? Porque es más difícil de hacer si se quiere. Las ventajas que tiene es, al tener la manteca por afuera, cuando nosotros cocinemos después una preparación, va a mantener mucho mejor la forma, porque no se olviden que el empaste no tiene prácticamente gluten, entonces si yo corto un círculo se va a quedar hecho un círculo. Por otro lado, uno de los problemas de las masas de hojaldre es que cuando tenemos las piezas cortadas, después forman costra en la heladera cuando están crudas. En cambio, como acá tenemos manteca por afuera, podemos mantener esta masa libre de costras hasta 3 o 4 días. Eso es muy importante. Y por otro lado, es un hojaldre mucho más friable que el hojaldre francés. Son muchas las ventajas y nos permite, como les decía, hacer esos hojaldres de colores o de sabores. Ven, estiramos y ya podemos nuevamente hacer ahí. La vuelta más difícil es la primera, después la masa realmente va a estar bien. Y esto ahora ya no necesita más pliegues, solamente estirarlo de 4 milímetros aproximadamente y ya tener todas las planchas en la heladera. Así que voy a limpiar un poco eso y vamos a ver las formas que podemos hacer con el hojaldre inverso.